oasis de reflexión. Un programa dinámico dirigido a usted que está sediento de Dios. Le invitamos a abrir su corazón al poderoso mensaje de la palabra de Dios, expuesto por el pastor Alfredo Alegría. Cada vez que se habla acerca de la aparición de los 10 cuernos apocalípticos, siempre la mayor parte de los escatólogos, y principalmente los de mayor influencia en el mundo entero, son los escatólogos norteamericanos. Hay una tendencia bastante acentuada para echar toda la culpa apocalíptica hacia el continente europeo. Cuando hablamos acerca de los 10 cuernos, la mayor parte de la gente lo computa en sus mentes y lo primero que se figura en su mente es el mapa de la Unión Europea. Ahora, ¿qué es la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea es una organización política, comercial y militar que nace el 25 de marzo de 1957 en la ciudad de Roma. El fin es formar un bloque económico que sea capaz de fortalecer la economía capitalista global. Nace como un proyecto global ambicioso dentro de las reuniones del célebre Club Bilderberg en 1954, como uno de los poderosos frentes para fortalecer el actual sistema imperante en nuestro planeta. 6 países se unen para dar inicio a este ambicioso proyecto llamado la Comunidad Económica Europea, la CEE. Los países son Italia, Francia, Bélgica, Alemania, Holanda y Luxemburgo. 14 años después de su formación, en 1973, se abre la primera etapa de expansión y son aceptadas dentro del seno de la Comunidad Económica Europea Dinamarca, Inglaterra e Irlanda para llegar a ser 9 naciones en alianza. En el año de 1981 se abre la segunda etapa de crecimiento y Grecia es aceptada como la nación número 10 dentro de su seno. Los analistas de la profecía ven a estas 10 naciones ya para el año 1981 como el grupo de 10 naciones, el cumplimiento de la profecía de Daniel capítulo 2 versículo 41 y versículo 42, que dice: lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y el cumplimiento de Daniel, capítulo 7, versículos 7 y 8, representan, según estos escatólogos, es decir, la Unión Europea, apuntan hacia ella, estos 10 elementos que estamos mencionando ya, terminando con Grecia. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Y devoraba y desmenuzaba y las sobrasollaba con sus pies y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Puesto que el número de los dedos de los pies son 10 y los cuernos de la bestia espantosa y terrible de Daniel 7 son 10, la lógica les dice a estos escatólogos, pero no la revelación, que estos 10 países europeos serán el cumplimiento de esta profecía. Hoy se está repitiendo el fenómeno con el Brexit, que es la salida de Inglaterra o el Reino Unido, como ellos lo llaman, de la Unión Europea. Los escatólogos concluyen que la Unión Europea es la resurrección del antiguo Imperio Romano y todos aceptan sin objeciones sus grandes descubrimientos. Cualquier persona que se atreva a pensar de manera diferente tendrá que enfrentar la ridiculización, enfrentará la condena, enfrentará el rechazo y la excomunión también bajo una fuerte acusación de herejía o de ridiculez. Pero debo de aclarar que el crecimiento de la Unión Europea no se detuvo en 1982, pues en 1986 se desarrolló la tercera etapa y fueron añadidas a España y Portugal el número 10. Así queda atrás, ahora son 12 naciones. Hay una cuarta etapa que inicia en 1995 con la inserción de Austria, Finlandia y Suecia. Las etapas de expansión han dado lugar a una Unión Europea más amplia al día de hoy. La Unión Europea consta con 19 países en la unidad del euro y existe una tendencia de crecimiento aún mayor. Los políticos europeos se preparan para una etapa más y tienen sus cañones expansionistas apuntando hacia el sur y oriente de Europa hasta llegar a integrar todo el continente europeo en un solo país. Así que el nombre de la Comunidad Económica Europea queda en la historia cuando el 7 de febrero de 1992, con el Tratado de Maastricht, firmado en los Países Bajos y legalizado desde el 1 de noviembre de 1993, donde queda formada institucionalmente la Unión Europea como tal. En 1997 se firma el Pacto de Schengen, donde se propone una Europa sin fronteras e inicia el proyecto
en 7 estados de la Unión: España, Portugal, Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Aún así, los escatólogos evangélicos, sabiendo esto, que la Unión Europea tiene más de 10 países que prácticamente han sido quebrados ciertos parámetros interpretativos, continúan predicando, después de todo, que eran solo 10 naciones europeas. He visto esta fuerte tendencia nuevamente renacer ahora con el fenómeno del Brexit, cuando están diciendo que la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea viene solamente a ser un paso más para el fraccionamiento de la Unión Europea en 10 naciones. Yo creo que ciertamente hay un fenómeno raro con respecto a Inglaterra o Gran Bretaña, que es el mismo país, porque ellos nunca estuvieron en la alianza del euro, no estuvieron nunca entre los 19 países que conformaban esa alianza económica y prefirieron mantener siempre su moneda, la libra esterlina, sintiéndose muy orgullosos de ellos. A mí se me hace muy sospechoso que ellos no hayan querido eliminar sus monedas para entrar en la alianza del euro, sino que decidieron mantener su antigua e histórica moneda. El caso es que hoy la salida de Gran Bretaña sacude la economía de la Unión Europea desde sus cimientos, pero no solo, sino también la economía del mundo. La pregunta es por qué Inglaterra decide salirse ahora en el año 2016. El año 2016 es lo que los judíos estarían considerando actualmente como el 120º jubileo, es decir, el último jubileo. Estamos en un año de jubileo. Y el rabino mesiánico Jonathan Cahn, en uno de sus últimos libros, habla acerca de los ciclos sabáticos, que son los bloques de 7 años en los que Dios estableció desde el principio del Génesis medir el tiempo. Ese principio se mantiene hasta nuestros tiempos y él hace una observación diciendo que cada 7 años el mundo pasa por una crisis económica. Estamos ahora en el año 2016 y si recordamos, en el año 2008 hubo una crisis profunda en la economía mundial ocasionada por los banqueros en el mercado de las casas. El día de hoy estamos quizás ante el inicio de otra recesión global, ahora no ocasionada por la economía de los Estados Unidos, sino ocasionada por la economía de Gran Bretaña con la salida de la Unión Europea. La pregunta es, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿No será un plan confabulado que está establecido ya de antemano en el calendario de la política global para llevar a la economía mundial hasta el punto donde se quiere llevar, para transicionarla y hacer desaparecer el dinero efectivo, como se viene diciendo desde la década de los 80, donde siempre menciono a la doctora Mary Stuart Ralph, que tiene un PhD en teología, habiendo escrito 2 libros antiguos, Cuando el dinero falla y El último sistema monetario, donde se habla claramente de el plan de la banca global de transicionar la economía y hacer desaparecer el dinero cash. La pregunta es, ¿cuándo los globalistas lograrán esto para establecer ese sistema de control total? La verdad de todo esto, no veo surgir los 10 cuernos meramente de Europa, ni doy la importancia de los 10 cuernos como lo hacen estos escatólogos, porque lo más importante son las 7 cabezas. Los 10 cuernos vendrían a ser la derivación de las 7 cabezas, y los 10 cuernos necesitarían el apoyo político y militar y económico de las 7 principales cabezas que lideran el sistema. Estamos hablando de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, Canadá, Japón e Italia. Y dentro de Italia tenemos también una economía fortísima como es la economía del Vaticano. Es decir, hay 7 naciones y hay una nación que va a llevar la cabeza de los asuntos espirituales en este gobierno global, que es el Vaticano. Estamos hablando acerca de los 7 principales países. ¿Existen 10 cuernos? Existen 10 cuernos. ¿Quiénes serán los 10 cuernos? Pues actualmente se está hablando de la subdivisión en 10 regiones. Son 10 regiones que serán dominadas por países principales del sistema global que han sido ya también delegados dentro de todo este engranaje complejo. Recordemos que el último gobierno no es simplemente un gobierno de una zona del mundo, sino que es un gobierno establecido por medio de alianzas humanas, como dice Daniel capítulo 2. Ahora, tenemos el Brexit en desarrollo. Pongamos nuestra atención en el desarrollo de los sucesos políticos que vendrán después de esto. Lo cierto es que en el 2016 el calendario profético sigue en un proceso de aceleración. El Brexit puede ser una medida importante en el desarrollo de la profecía del último imperio. Este fue su programa, Un Oasis de Reflexión.
Escúchenos en nuestra próxima edición. Y juntos tomemos la refrescante palabra de Dios. Un oasis de reflexión.